en líneas gruesas, ¿qué políticas públicas les ofreces a los venezolanos que puedan verdaderamente entusiasmarse y ver un cambio de país hacia la modernidad? Bueno, lo primero es la concepción del Estado. O sea, yo pienso que se le tiene que abrir la puerta a la creatividad de los individuos, de la sociedad, del sector privado, comenzar un plan muy ambicioso de inversiones en todos y cada uno de los sectores de la economía para generar lo más rápidamente posible todo tipo de demanda de bienes y servicios que generen empleo. O sea, yo creo que los venezolanos necesitan tener un empleo digno, necesitan tener la oportunidad de ganarse el pan con su trabajo y no estar esperando mendigar nada de nadie, sino que efectivamente tengan la oportunidad de tener un trabajo digno que les permita llevar el pan ganado a su casa y salir entonces de muchas veces las condiciones de vida precarias que llevan y tener oportunidades de tener mejores condiciones de vida. Entonces, para eso, lo primero hay que, ejecutar un plan de inversiones sumamente efectivo y determinante que genere esas oportunidades, ¿no? Hay que abordar muy seriamente el tema de la delincuencia en Venezuela. Es un tema que hay que abordar con muchísima firmeza y determinación. Hay que renovar toda la red policial que tenemos en Venezuela, comenzar verdaderamente a tener policías bien entrenados, bien remunerados. Lo mismo pasa evidentemente con la educación, con la salud, un plan de modernización del Estado completísimo, o sea, que de alguna manera abordemos cada uno de los problemas de educación, seguridad, salud, infraestructura, administración de justicia, Estado de Derecho, en fin, todas estas cosas se tienen que abordar con mucha determinación y con mucho liderazgo. Y básicamente aquí no se trata de inventar la rueda, se trata de maximizar las ventajas comparativas y competitivas que tenemos, que las tenemos inmensas. Venezuela quizás es uno de los países con más posibilidades que hay en el mundo entero de transformarse en una sociedad desarrollada, en una sociedad de progreso, una sociedad moderna, y para eso, por ejemplo, podemos apalancarnos en el sector energético. En el sector energético hay muchas áreas, no solamente en petróleo, en gas, en petroquímica, en todo lo que tiene que ver con la comercialización y distribución de los productos derivados del petróleo, todo lo que tiene que ver con, estaciones de servicio, todo el desarrollo de agua abajo, la conversión profunda, la refinación, todas estas cosas, el gas licuado, la construcción de puertos precisamente para comenzar a explotar primero esas inmensas reservas de gas que están enterradas en la tierra porque hasta ahora no se han explotado por falta de acciones contundentes del gobierno. Ejecutar acciones que efectivamente permitan sacar ese gas, licuarlo y comenzar a desarrollar todos esos mercados internacionales que están allí potenciales, que nos podrían traer muchísima riqueza al país. Tenemos también que volver a la urimulsión, que es un combustible que fue ideado por venezolanos, hecho en Venezuela, y que ya estaba desarrollando mercados en Italia, en Asia, China es un gran comprador, en América. O sea, de alguna manera inclusive era un combustible que compite con el carbón, pero lo supera, porque es menos contaminante, porque es más fácil transportarlo, porque es menos costoso su procesamiento, todas estas cosas. Ese potencial hay que maximizarlo, y claro, haciendo todas estas cosas nosotros vamos a abrir las puertas nuevamente a todos esos venezolanos calificados que se han tenido que ir de Venezuela. Cuando empecemos este plan espectacular, van a regresar y van a invertir ese talento que tienen y ese corazón que tienen enterrado en Venezuela, lo van a poner a trabajar por el bien de todos. Entonces yo sí creo que eso es posible y se puede hacer en un tiempo relativamente corto, y además, algo que es fundamental también, es rescatar el orgullo de ser venezolano, la identidad venezolana, el nacionalismo, el respeto, el honor, todas estas cosas, la palabra, todas estas cosas se tienen que rescatar. Hay que nuevamente, de alguna forma, hacerle sentir a los venezolanos sus potencialidades. Tiene que haber un liderazgo que lo que haga básicamente es promover virtuosidad y no fractura, hermandad y no enemistad, y generar obviamente acciones que hagan cada vez menos atractivo o cada vez menos necesario caer en acciones de corrupción, porque muchas veces la corrupción es producto del mismo sistema. Hay veces que los sistemas, y esto es muy característico del castrocomunismo, son sistemas que generan toda una infraestructura que al final terminan obligando
al ciudadano, al individuo, a caer en acciones ilegales para poder subsistir, para poder sobrevivir, porque simplemente no hay oportunidades, no hay la posibilidad de surgir por la vía, digamos, legítima, por la vía del esfuerzo personal, de la responsabilidad individual. Entonces, todas estas cosas, cónchale, las tenemos muy claras. Pensamos que podemos armar un equipo de trabajo realmente fenomenal en ese sentido, de gente muy calificada, que va, bueno, a ser muy hábil y muy responsable y sumamente eficiente en las distintas áreas que son necesarias abordar para recuperar el país. Hay un tema escabroso, pero que hay que tocarlo y que hay que contemplarlo, que es parte de la sociedad venezolana, que es justamente las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo creo que hay que hacer un rescate de la majestad de lo que son nuestras Fuerzas Armadas, que hoy están muy desprestigiadas. Y yo creo que es un tema también que debe estar en el tapete, ¿no? Sin duda alguna, Carlos. Uno de los grandes problemas que tenemos es que el régimen castrocomunista ha tratado de destruir la institucionalidad de las Fuerzas Armadas que durante tantas décadas venezolanas de vida del país se fortalecieron y se profesionalizaron. Las Fuerzas Armadas, y lo digo con bastante propiedad, tiene gente muy preparada, muy calificada y noble, que está sufriendo una humillación permanente, diaria. Es decir, es muy difícil para un profesional militar venezolano tener que recibir órdenes, ya no de un oficial que no tiene los méritos y las calificaciones para ser superior jerárquico, sino de un extranjero que además es parte de un régimen tiránico, que Venezuela ha combatido, porque hay que recordar que Venezuela en los años 60 combatió frontalmente a la invasión de Machurucuto, ¿no? Así es, de ese régimen castrocomunista. Nosotros hay sangre, hay muchas familias que todavía lloran a sus hijos que murieron como consecuencia de esa invasión. Entonces resulta que ahora representante de las Fuerzas Armadas. Sin duda, y ahora resulta que, así es, miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y ahora resulta que representantes de ese régimen que se logró combatir y evitar y vencer en esa época, ahora están dándole órdenes a los militares nuestros, venezolanos. Eso es inadmisible, eso no se puede soportar, eso no se puede ni siquiera tolerar un segundo. Y las Fuerzas Armadas venezolanas lo saben perfectamente y están sufriendo eso el día a día. Pero también ha sido muy difícil para ellos pronunciarse, porque ha habido todo un sector político que se ha dedicado a decirle al país que la intervención militar debe ser condenada y que es inconstitucional y que la única salida que tenemos es a través de unos votos, además unos votos que van a ser procesados por un sistema que es totalmente fraudulento. Entonces esa es la gran perversión, porque evidentemente aquí no se está promoviendo bajo ninguna circunstancia ninguna acción que atente contra la democracia, contra el Estado de Derecho, contra la Constitución, todo lo contrario. Lo que pasa es que se parte de la base que es el régimen castrochavista quien está todos los días dándole un golpe de Estado a la Constitución y a la República venezolana. Y los militares, para cumplir verdaderamente con su obligación, que establece la Constitución Nacional, el artículo 328, una serie de artículos de la Constitución que obligan al sector militar a pronunciarse ante la traición a la patria que estamos sufriendo a diario, bueno, resulta que no se pueden pronunciar porque todo el liderazgo político convencional se lo impide. Entonces, yo creo que también es importante crear en el país un escenario en donde verdaderamente logremos hacer cumplir la Constitución y las leyes, o sea, donde no priven los intereses de grupos pequeños, sectarios, que precisamente por defender esos intereses sacrifican los grandes intereses del país. Nosotros lo que queremos es precisamente poner las cosas en perspectiva, que esos intereses sectarios queden, bueno, siendo lo que son, pues intereses sectarios coyunturales, pero que no son los que van a definir y determinar cuál va a ser el curso de los acontecimientos para defender los grandes intereses del país, que en definitiva tienen que ver con la libertad, la democracia, el progreso, la modernidad. Aquí no se trata de inventar la rueda, se trata de darle a la gente que hoy en día tiene que pensar cómo va a resolver el día para poder comer, bueno, la oportunidad de no solamente comer, sino de progresar en la vida, de tener una vida digna y con sueños, de aspiraciones mayores, de poder ir a un colegio bueno, de una buena universidad,
de poder tener un buen trabajo, una buena atención de salud, comprarse una buena casa, ir a un buen hospital si tiene la necesidad de hacerlo, que las mujeres no tengan que parir en las calles como actualmente tienen que hacerlo, sino que puedan hacerlo en un hospital sano, donde su hijo pueda nacer con todos los cuidados médicos necesarios para que nazca y crezca sano. Bueno, todas esas cosas son los verdaderos problemas del país. No puede ser que todos estemos centrados en el tema siempre de los votos, en las elecciones y los papelillos, los globos y la candidatura. Ese no es el tema. ¿Uno cree que esos son los trapos rojos que Chávez les pone a la oposición para que sean lo ataquen y no justamente los verdaderos problemas que el país está viviendo? Sin duda, Carlos, son cortinas de humo que se están generando cada vez que suceden hechos dramáticos. Pues. Aquí han pasado cosas como lo de Pudreval, que es escandaloso, o sea, el hecho de que toneladas y toneladas y toneladas de alimentos se hayan dejado podrir en unos containers, porque simplemente no importaba el tema de que se estaban trayendo alimentos para la población necesitada, sino simplemente en el acto de corrupción del negocito, el guiso que se hizo para traer esos alimentos. Y una vez traídos, como ya se había hecho el guiso, no importaba distribuir esos alimentos, deja que se pudran ahí. Y salieron toneladas y toneladas de alimentos podridos. Cualquier cantidad de medicinas totalmente, digamos, vencidas, porque no se distribuyeron en su momento. Eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Bueno, ¿y dónde está ese problema en la discusión política del país? ¿Dónde están los líderes confrontando eso y exigiendo entonces que las cosas cambien? Y la corrupción, Juan Carlos, o sea, actos de corrupción tremenda que simplemente como el caso de Sidor, del presidente Sidor, que lo descubren con esas estafas que ha venido haciendo y simplemente lo destituyen y con eso se completa el cuadro. Yo pienso, Juan Carlos, que se inicia en Venezuela una nueva etapa contigo. Estoy convencida que eres un as, que vas a ser nuestra mejor carta, la mejor carta que nos podemos jugar para el 2012 eres tú. De verdad que se empiezan a sentir aires de libertad en Venezuela. Bueno, vamos a seguir más adelante cuando tengamos la oportunidad de seguir en esta lucha.